SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En esta mañana de lunes terminamos hoy ya el mes de marzo, estamos a día 31. Mañana recibimos al mes de abril y esta es la semana en la que van a entrar en vigor los aranceles impuestos por Donald Trump. Ahora hablaremos de ellos, de estos aranceles, del Liberation Day, como lo califica Donald Trump, y también de cómo ya empieza a afectar a algunas empresas, como es el caso de Repsol, por esa prohibición de explotar petróleo en Venezuela. Pero primero saludo a los analistas de esta mañana. Elisa de la Nuez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Josep Ramoneda, muy buenos días, buen día. Hola, buen día, muy buenos días. Y Antón Losada, buenos días. Buenos días. Ahora iremos a esta cuestión de los aranceles, pero me quiero detener con algo que ha pasado este fin de semana, que ha sido un fin de semana también muy político, porque ha habido reunión de la interparlamentaria del Partido Popular, ha habido respuesta por parte del Partido Socialista a todo lo que se ha dicho en esa cumbre del PP en Sevilla, ha habido también asamblea de Sumar, pero me detengo en unas palabras que pronunció este fin de semana en un acto en Andalucía la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, a cuenta de la absolución por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del exfutbolista Dani Alves, que recordemos había sido condenado por agresión sexual. Escuchen a la vicepresidenta Montero. Porque os quería decir también, qué vergüenza la sentencia de Dani Alves. Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos. Bueno, pues después de escuchar estas palabras de la vicepresidenta del Gobierno, hubo reacción por parte del Partido Popular. Bueno, una de ellas, la del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que a través de sus redes sociales llamó analfabeta a la vicepresidenta. Textualmente dijo: estas declaraciones son propias de una analfabeta. El problema para todos nosotros es que esta señora es vicepresidenta del Gobierno. Su comunicación no verbal, hablando con el mentón levantado y la mirada desafiante, evidencia que estamos en mano de una persona completamente, profundamente soberbia. La mezcla de ignorancia, poder y soberbia es explosiva. Esto es lo que piensa el alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol. Y también había reacción a las palabras de María Jesús Montero por parte de Cuca Gamarra, del Partido Popular, que decía: sin presunción de inocencia se acaba con el Estado de Derecho, lo que es una vergüenza, haciendo referencia a que María Jesús Montero había calificado la sentencia del TSJ catalán como vergüenza. Dice Cuca Gamarra: lo que es una vergüenza son las intervenciones populistas y los ataques a los jueces de la señora Montero, obviando los principios democráticos más básicos. De esta polémica, derivan dos cuestiones. La primera, el tono de la respuesta del Partido Popular, insultando y descalificando a la vicepresidenta del Gobierno, y la otra pata es la propia declaración de la vicepresidenta calificando de vergüenza una sentencia judicial por una agresión sexual. Recordemos que Dani Alves había sido condenado por esa agresión sexual, fue la violación de una mujer en una discoteca de Barcelona, y el TSJ de Cataluña lo absolvió. Sobre estas dos cosas, Elisa, empiezo contigo. Hay polémica en torno a esta sentencia del TSJ de Cataluña. Decía la vicepresidenta: no se puede poner por delante la presunción de inocencia por delante de la denuncia, de la declaración de una joven que ha sido violada. Sí, yo la verdad es que creo que hay polémica más bien política y mediática, no tanto jurídica. Esto conviene también decirlo, porque yo creo que todos los juristas estamos de acuerdo en que no se puede decir que, la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental del artículo 24.2 de la Constitución, y en ese sentido, efectivamente, es un pilar básico como derecho fundamental de un Estado democrático de derecho, no se puede decir que tenga que ceder ante determinados supuestos, por mucho que podamos estar preocupados por temas de agresiones sexuales, etcétera. Esto es que sencillamente no se puede decir, porque es algo que va totalmente
en contra de un derecho fundamental que además ha costado mucho conseguir, y perdonad un poco el hito histórico, ¿no? Porque digamos, venimos de hace muchos años con algo que es más o menos la presunción de culpabilidad, ¿no? Sobre todo cuando has venido de una dictadura, pues bueno, tú pones una denuncia, y tenemos muchos ejemplos, digamos, de casos donde era muy fácil meter a alguien en la cárcel, no había las garantías debidas. Esto debemos recordar de dónde venimos, ¿no? Y por tanto, el hecho de que se reconozca en la Constitución española, como en todos los ordenamientos jurídicos democráticos modernos, esa idea clave de que hay que demostrar la culpabilidad de alguien es algo muy importante. Viene además de la Ilustración, ¿no? Es decir, esta idea de es importante que ningún inocente pueda ser condenado, aunque 100 culpables vayan a la calle. Lo digo porque esto es una idea ya de Voltaire, de esa idea de yo no sé si Dani Alves es culpable o no, pero en caso de duda no se puede condenar, y esto de verdad que es muy importante. Yo creo que esto sí que lo debemos tener claro, y me preocupa que la vicepresidenta diga estas cosas, no solo porque evidentemente no es así jurídicamente, sino porque, claro, habrá gente que se lo crea, ¿no? Y que habrá chicas que digan, bueno, pues ya con lo que yo diga esto ya está hecho, y luego te vas a encontrar con que efectivamente eso no es así. Hay un procedimiento, hay que ver qué pruebas se presentan, y esto es muy importante. Y el presunto culpable, el acusado, puede cambiar 100 veces. Si quiere su declaración, puede no declarar, puede hacer lo que quiera. Es que la presunción de inocencia sirve precisamente para eso. Tenemos que entender que esto es una conquista muy importante, insisto, aunque sea en un marco de agresiones sexuales que nos pueden preocupar legítimamente por muchos motivos, pero esto es lo del fin, no justifica los medios, por favor, porque si no tenemos esto claro, volvemos a épocas pretéritas. Que esto se utilice políticamente por la oposición, pues hombre, va de suyo. Quiero decir, dices algo parecido, aunque sea en un mitin, pues es evidente que te van a decir lo que le han dicho, y en ese sentido, como te digo, yo creo que en la comunidad jurídica no hay ningún debate sobre la relevancia de la presunción de inocencia. Josep. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. A mí me parece que la cuestión de las garantías en los procedimientos judiciales básica, y esto vale para todos. Hay una serie de requisitos, digamos, que se tienen que cumplir para que se pueda dar el grado significativo de la denuncia que se presenta, y por tanto que se pueda asumir como creíble las acusaciones que se han presentado. Yo desconozco en este caso concreto los detalles, si realmente está justificado o no, pero como principio me parece que no se puede excluir a cualquier tipo de delito, tampoco los de agresión sexual, el garantismo elemental en cualquier procedimiento judicial en una sociedad democrática. Después, ya insisto, ya cada sentencia merecerá el juicio y las críticas que se consideren convenientes, pero como principio me parece innegociable. Otra cosa es las reacciones que está generando, que en muchos casos no hacen más que revelar, como es el caso de García Albiol, la indudable estructura machista del personaje, que la suelta cada vez que tiene oportunidad, y que en esta ha corrido a saltar a celebrar como una gran victoria, lo que simplemente sería pues el cumplimiento de los criterios elementales de garantismo judicial. Veremos mucho ruido, evidentemente cargado de machismo, porque es una oportunidad que el machismo no va a dejar perder de convertirla en lo que no es, que es en un conflicto. No, es una decisión judicial como corresponde a los jueces. Desconozco la argumentación, si la argumentación de la sentencia está concreta, se corresponde o no a los criterios, pero es evidente que la justicia en cualquier tema tiene que actuar de esta manera, poniendo las garantías elementales constitutivas de la justicia por delante, ¿no? Antón. Bueno, cuando Albiol habla de una mezcla de ignorancia, poder y soberbia, yo creo que hay que escucharlo porque tiene una experiencia muy directa en eso y sabe de lo que habla, ¿no? Me sorprende que gente como Albiol, que no tiene ningún prejuicio en suspender la presunción de inocencia a colectivos enteros y convertirlos en peligros sociales, empezando por vecinos de la localidad de la que es alcalde, que no tiene ningún problema en señalar a colectivos enteros, a grupos étnicos enteros, pues esté ahora tan preocupado por la presunción de inocencia. Lo saludo como un cambio de actitud, igual que el de Cuca Gamarra. A partir de ahora, supongo que tanto Albiol como Cuca Gamarra empezarán o dejarán de condenar a la gente
a gente que no está ni siquiera... Antes de ser juzgada. No, vamos, si solo fuera antes de ser juzgada, no. Dejar de condenar a colectivos enteros... Bueno. Sí. Simplemente porque vienen de otro país, hablan otro idioma o tienen otra fe. O sea, yo ya, si esto es un cambio, pues bienvenido sea. Yo distinguiría dos planos. El plano político, donde yo creo que deberíamos todos abrir una reflexión sobre hasta dónde nos está llevando el populismo penal en el que nos hemos instalado, en el que parece que todo hay que resolverlo con juicios penales y condenas. Recordar que hay conductas y actitudes que, por muy desagradables y por muy condenables y por muy despreciables que sean, pues no son conductas penales, que entre lo penal y lo no penal hay una amplia cantidad de situaciones que deben resolverse de otra manera y que deben seguramente ser condenadas de otra manera. Y no me estoy refiriendo al caso concreto de Alves, porque voy ahora a la segunda parte, que es el debate jurídico, que se está despachando con una alegría impresionante. Porque la primera sentencia no está hecha por unos piernas, está hecha por jueces y juezas, y está bastante bien fundamentada. Igual que la segunda sentencia, pero las dos tienen puntos negros, las dos tienen puntos ciegos, que se dice. O sea, la primera sentencia tenía debilidades, hay que leérselas las dos sentencias para seguir este debate, y la segunda también, porque los dos elementos fundamentales que utiliza para desmontar la condena es la valoración que el tribunal hace de lo que ve en el vídeo de una discoteca, que, hombre, como camino para saber cómo estaba mentalmente y si estaba contenta o no contenta la víctima, me parece cuando menos, en fin, arriesgado, cuando hay testimonios y testigos que en el juicio declararon lo contrario, pero bueno, usted lo ve en una cámara de una discoteca y ya ve que, no, se la ve muy contenta. Bueno, bien, como prueba, en fin, a mí me ofrece algunas debilidades. Y pues una interpretación que hacen que si el ADN, que si... Las dos sentencias deben abrir un debate jurídico que supongo que se acabará resolviendo en el Supremo, y entonces yo creo que será el momento en que todos nos posicionemos, porque esto no ha terminado. Y las dos sentencias tienen puntos fuertes y puntos débiles. Y esto es un debate jurídico que nosotros hemos politizado, porque vivimos, insisto, en sociedades que se han instalado en el populismo penal. Esto es un debate jurídico, que además debería abrir otro elemento. Oiga, este tipo de delitos no son como un robo, o como una estafa, o como un delito fiscal. Los delitos de agresión sexual son delitos de una violencia extrema, que colocan a la víctima en una posición de debilidad, que tienen una complejidad técnica y probatoria importante, que debería ser recogida y debe ser tratada de alguna manera, no solo por la ley, sino por los tribunales y la formación de nuestros jueces. Porque, y termino, lo que no podemos es exigirle a las víctimas de delitos sexuales que sean las víctimas perfectas. Es decir, que además de cumplir determinados estándares, que no sé quién los fija, de qué actitud debe tener o no, si debe estar... O sea, yo, si voy a denunciar un robo, nadie me pregunta si me eché a llorar después de robarme la cartera, o si me fui o si me puse a temblar. Que además recopilen todo tipo de pruebas y evidencias mientras están siendo víctimas de esa agresión. Ese es un debate que debería abrirse. Déjame, Antón, que voy a ir a publicidad. Ramoneda quiere responder y está levantando la mano insistentemente Elisa. Por el tema jurídico. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Elisa de la Nuez, Josep Ramoneda y Antón Losada, con la polémica por la sentencia absolutoria a Dani Alves por agresión sexual y la polémica política que lleva alrededor, y ese prisma jurídico y después el prisma político. Y sobre el primero quería responder Elisa, después voy contigo, Ramoneda. Elisa. Sí, bueno, yo lo primero, una cosa que estoy totalmente de acuerdo con Antón es esta idea del populismo penal y de que todo se soluciona con el Código Penal. Yo creo que esto lo hemos dicho varias veces, más allá del caso concreto, pero es importante decirlo porque eso inmediatamente pone sobre la mesa juicios, digamos, sociales y mediáticos que tienen poco que ver con el juicio técnico, que es el que hacen los jueces, ¿no? Y en relación con eso, efectivamente, hay dos sentencias que son contradictorias, pero lo que es interesante es que en la segunda sentencia, que es la que estamos tratando, lo que se establece es que la serie de pruebas, y no son solo las declaraciones ni los vídeos, son también las pruebas de ADN y las huellas dactilares, lo que hacen es que no superan, según el Tribunal Superior de Justicia, ese estándar que es necesario para, digamos, sobreponerse o, digamos, dar la vuelta a la presunción de inocencia.
sentencia. Esto es básicamente lo que dice. Nadie sabe realmente lo que ocurrió. Puede ser que efectivamente fuera, como lo dice, digamos, la presunta víctima, vamos a decirlo así, puesto que ahora no está claro que lo fuera, por lo menos judicialmente, pero sí que lo que me interesa mucho poner de relieve es que lo que se está diciendo por el TSJ es que no se supera ese estándar, pues que es un una estándar. valoración que hace un tribunal. Pero es Hay una otro valoración tribunal que ha valorado lo contrario. Claro, por eso es un debate jurídico que no está cerrado. Pero lo que quiero decir es que es digamos, un debate en términos de valoración de pruebas o de indicios que hace dos tribunales de los cuales... Lo que te digo es que me sorprende que un tribunal utilice para valorar el estado de ánimo de la víctima de la primacía total a las imágenes de la cámara de seguridad de una discoteca frente a los testimonios. Ha habido en el juicio hubo varios testimonios que declararon su estado de ánimo. Antón, pero escucha una cosa, es que es importante... Es valorativo. Deja terminar Elisa, Antón. Vale. Elisa, termina. No, que creo que es importante que en cada caso concreto y en todos los casos, los de violencia de género y cualquier otro delito, siempre tienes que hacer una valoración conjunta de la prueba, que se llama exactamente así, conjunta. Hay unas pruebas, hay otros, hay testimonios, hay otro tipo de pruebas y esto es lo que hace el tribunal. Y yo siempre prefiero dejar en manos de un tribunal la valoración de esto, pero por una razón muy fácil de explicar, porque es en manos de profesionales que están acostumbrados a hacer esto. Mientras que, lógicamente, digamos, otro tipo de perfiles no tienen esta práctica que te hace alejarte, vamos a decirlo así, un poco del caso concreto y de las implicaciones sociales e incluso personales para hacer una valoración técnica. Yo creo que eso es importante. Espera, Antón, deja que Josep quería hablar y luego voy contigo. Josep. No, dos cosas. Una, pues que me parece importante que queda establecido lo que algunos habían convertido en una especie de idea ya asumida, que es que en casos de este tipo no había cuestionamiento posible de la acusación. Pues bueno, esto estaría en contra de las normas más jurídicas más elementales. La acusación tiene que probarse de una manera sustancial y que cumpla los requisitos que legalmente se exigen. Por eso resultan interesantes las reacciones políticas, no porque no sean previsibles, ¿no? Una de ellas es la reacción del PP, que absolutamente es una exhibición de la mirada, para decirlo así, machista sobre la que se aplican en la cuestión. Expresan su entusiasmo porque por fin se ha puesto en duda la opinión de la persona afectada en un juicio de estas características, ¿no? Como dando por supuesto que la mayoría de casos son casos, digamos, forzados por la presión, por el ambiente social, por todo lo que se quiere decir. Es decir, vaya, la manera descontrolada en que se han soltado me parece que solo se explica por una reacción claramente machista respecto a un problema que todos conocemos y que todos sabemos las dificultades que tiene desarrollarse. Pero en el otro lado también me sorprende la posición de Montero, de negar algo que es elemental, que cualquier acusación tiene que ser probada y tiene que partir de haberse elaborado por lo menos si no la convicción, la idea de que realmente se cumplen las condiciones para aceptarla como tal, y que una ministra de un gobierno socialista pues ponga en duda eso con esta afirmación genérica de que la palabra de las mujeres en estos casos siempre hay que darla por buena, pues me parece que forma parte de otra figura del idealismo político, digamos. La justicia tiene que cumplir unos requisitos y unas garantías, si no, se empieza por aquí y no se sabe nunca dónde se termina. Antón. Bueno, líbreme Dios de contradecirme a mí mismo, aunque no sea la primera vez, y me voy a mantener, voy a tener mi primera declaración, señoría. Entonces voy a remitirme a que son dos, por supuesto. Van dos, pero ella ya la lo única sabe. reconocida aquí, la única señoría reconocida. Claro, ella ya lo sabe y por eso ni siquiera lo comenta. La autoridad es... me remito a mi primera declaración, como decía, y bueno, hay dos sentencias. Yo creo que las dos sentencias tienen puntos fuertes y puntos débiles. Habrá una tercera, esa es la grandeza de un sistema jurídico democrático, ¿no? Pero sí me gustaría que no se perdiera la reflexión sobre el tratamiento penal de este tipo de delitos y la valoración de la prueba y el tratamiento de las víctimas en ese tipo de delitos. Voy a poner un ejemplo un poco extremo, pero yo creo que se va a entender fácil. ¿Alguien se imagina que en un juicio sobre robo, si estuvieran emitiendo valoraciones sobre la actitud de la víctima en un vídeo? Pues no se le ve a usted suficientemente asustado, ¿eh? No se le ve a usted suficientemente intimidado. Es más, en el vídeo casi parece que le está usted entregando de buena fe
el dinero que le haya robado, lo que fuera, el reloj o lo que sea. No se le ve a usted, y después del robo tampoco se le ve a usted muy afectado, que digamos, ¿eh? O sea, se le ve a usted, bueno, pues que siga hablando tranquilamente. Estos estándares que se aplican continuamente en este tipo de delitos no están bien y merecen una enorme revisión. Y lo tienen que hacer sus señorías, porque nadie más lo puede hacer. Y sus señorías, y hablo en general, no pueden seguir evaluando estos delitos con criterios y marcos mentales de hace 40, 50 o 60 años, donde a las víctimas de agresiones sexuales, especialmente si eran mujeres, se les exige unos estándares de comportamiento que, sinceramente, desde luego del derecho no vienen, y del derecho penal tampoco. Y eso merece una profunda revisión. Y no lo digo solo por este caso. Todos podemos tener en la cabeza valoraciones que hemos visto en decenas de sentencias, donde se aplica la valoración de una prueba que efectivamente es un hecho objetivo, un vídeo, una imagen, tal. Se aplican unos estándares que exactamente de dónde vienen. O sea, ¿cuál es su base legal? ¿De dónde vienen esos estándares de comportamiento por el cual, además de víctimas, tienen que ser heroínas? Y tienen que acreditar unos estándares de comportamiento que, desde luego, en el resto de los delitos no se exigen. Elisa. Sí, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que primero sí que ha habido una evolución clarísima. Tú dices 40 años, claramente ha habido una evolución, y además es verdad que un aspecto positivo que alguno tiene de la ley del sí es hacer esa concienciación, ¿no?, de el tema del consentimiento. Vamos a ver cómo se acredita o no se acredita. Y también yo creo que hay algo muy importante, es decir, los estándares de la presunción de inocencia sí son unos estándares básicos para todo tipo de delitos. Es decir, tienes que superar una convicción razonable de que esa persona es culpable. Y tú ponías el ejemplo del robo, pero yo te voy a poner un ejemplo muy fácil también, que es, por ejemplo, cuando hay una relación de confianza, por ejemplo, entre un anciano y una cuidadora, y esto que digo es un caso real, y esta persona, digamos, aparentemente está contenta, ¿no?, con, digamos, entregar dinero en cantidades importantes, y eso se puede considerar igualmente, no un robo porque no hay violencia, pero sí otro tipo de delito, y eso es perfectamente compatible con otras, digamos, contextos. Es decir, que yo no creo, y de verdad que me parece importante, que tengamos que alterar los estándares de la presunción de inocencia. Que todo lo que hay alrededor de un delito de tipo sexual haya que tenerlo en cuenta, sin duda. Que ha habido una evolución, también sin duda. Es que insistes mucho en el tema de los vídeos y la actitud de la víctima, pero es que hay más cosas que yo, insisto, no tengo ni idea de si realmente Dani Alves es culpable o no, pero creo que es importante que el tribunal, que esta segunda vez, y como tú dices, habrá seguramente una tercera sentencia, considere que a la vista de todas las pruebas, insisto, todas las pruebas, no son solo las declaraciones, se supera o no ese estándar, que quiere decir que yo tengo la convicción, digo, yo no, el tribunal, de que esta persona realmente ha cometido un delito. Y de verdad que es muy importante no bajar los estándares de la presunción de inocencia en ningún caso, aunque nos parezca que este es un caso bueno, vamos a decirlo así entre comillas, y otros pueden ser un caso malo, y digamos, de alguna forma no tener los mismos requisitos. Los requisitos tienen que ser siempre muy estrictos, porque como bien dice Ramoneda, es que empezamos por aquí y no sabemos dónde terminamos, o sí sabemos dónde terminamos, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy, muy importante. Pues claro que es un tema muy delicado, porque es evidente que las mujeres han jugado con inferioridad absoluta durante mucho tiempo. Cualquier actuación, cualquier agresión de este tipo ni siquiera era juzgada. Si a alguien se les atribuía la culpa, era ellas por dejárselo hacer, y todo lo que quieras. Es verdad, es así. Han jugado en una situación de inferioridad, de abuso absoluto, protegido por gran parte de la población y por la actitud de las instituciones. Socialmente, totalmente. Por tanto, claro que es un tema especialmente sensible, pero esto, que sea un tema especialmente sensible, pues requiere, evidentemente, como tendría que ser en toda la justicia, la actuación más delicada y por parte de la justicia, más fina por parte de la justicia que sea posible, y requiere, pues, que haya una atención social para que realmente se vea que se ha ido cambiando las cosas en este terreno,
pero lo que me parece a mí absurdo es cuando se da una situación de este tipo, querer convertirla en una especie de triunfo machista como están haciendo algunos. Es que tú decías, Josep, que requiere una actuación más fina, más delicada por parte de la justicia y una actuación más responsable por parte de los políticos, pero de todos, una acción mucho más responsable ante una sentencia de este tipo con todo lo que ello connota. Unos lo celebran como un triunfo machista. Exacto. Y las otras como una agresión perdonada. Pues bueno, pongamos las cosas en su sitio, ¿no? Pues mira, ahí ha tenido suerte Elisa, porque ¿sabes qué ha pasado? Que a Santiago se le ha ido la luz y Antón no puede hablar. Y ahora mismo se debe estar mordiendo los puños porque no puede intervenir. Pero si en el fondo estamos de acuerdo. Así que nos vamos. No, ya has llegado tarde. Llegas tarde. Ya no tienes tiempo. No tienes tiempo. Protesto, señoría. Protesto. Abierto, Elisa de la Noche, Josep Ramoneda y Antón Losada, que no sé si tienes una vela encendida o vuelto la luz. ¿Cómo va eso? He vuelto a mi infancia en la Mariña de Lugo, cuando se iba la luz en invierno y tenía que estudiar las matemáticas y hacer la caligrafía a la luz de las velas. ¿Estás así o ha vuelto la luz ya? No ha vuelto, ¿no? No ha vuelto. Parece que ha habido un incidente mayor aquí que afecta a un barrio de Santiago. El típico, alguien tocó algo que no debería haber tocado. Que no debería. Bueno, pues iremos informando, porque si no solo afecta a la radio, sino que afecta a todo un barrio, estaremos pendientes de si vuelve o no la luz. De momento no tenemos problema para esa comunicación con Antón. Ahora estamos centrados en buscar al que tocó algo sin al que desconectó. Ahora, para aplicarle el Código Penal. Ahora en unos minutos iremos a hablar de los aranceles, pero solo una cosa, porque les contábamos y después Javier Ruiz lo volverá a contar y ampliaremos detalles, la decisión de Donald Trump de impedir a las empresas que exportan petróleo de Venezuela, que las hay italianas, de Estados Unidos y también la española Repsol, bueno, pues está teniendo consecuencias más de las que decía Javier Ruiz a las 9, que justo acababan de abrir las bolsas. Ahora mismo es el valor que más cae del IBEX, un 2,5%. En unos minutos Javier Ruiz actualizará estos datos y nos ampliará también esa nueva decisión de Donald Trump en la semana en la que entran en vigor los aranceles. Pero antes, ya que estábamos metidos en política y en la reacción del Partido Popular a las palabras de la vicepresidenta Montero, déjenme que les cuente que este fin de semana, que ha habido mucha actividad política, en Sevilla el Partido Popular ha celebrado su interparlamentaria coincidiendo con el tercer aniversario de Feijóo al frente del partido. Fue precisamente ahí en Sevilla donde asumió la presidencia del Partido Popular, y ha sido un encuentro en el que el líder de los populares ha vuelto a cargar otra vez contra el Ejecutivo y le exige que convoque ya elecciones, algo que viene haciendo desde hace 3 años. Stan dijo, cree el Partido Popular y cree Feijóo que el gobierno, que Pedro Sánchez está en sus últimos estertores. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Pero lo llamativo es que él, el propio Feijóo, también reconoció que no cumplió con todos sus objetivos en las últimas elecciones. Hizo referencia a que no consiguió la presidencia del gobierno. Habla de errores, pero en cualquier caso, él sigue señalando y sigue cargando contra el Ejecutivo. Insiste en que si no hay presupuestos, deben convocar elecciones. Por cierto, que en esa interparlamentaria tampoco no se habló. Hay 2 cosas que no se abordaron, que fue Mazón y las alianzas con Vox. Uy, nada de eso. Los populares estaban en otro rollo completamente distinto. Os lo voy a poner un poco en situación. Sevilla, por fin sol después de un mes. Naranjos a reventar de flores. Las primeras golondrinas trinando y zigzagueando en el cielo, la gente impelida a la calle, las terrazas vistiendo de verano, más de 20 grados y claro, todo el mundo se viene arriba y el PP más que nadie. El PP más que Azahar olía ya a otra cosa. No sabemos cuánto va a durar esta legislatura, pero sí sabemos que esta vez la pongan el 2 de agosto, el 5 de agosto, el 8 de agosto, vamos a estar preparados. Vamos a estar preparados. Esta vez no va a colar. Hablando Juanma Moreno de elecciones, ¿os acordáis de lo del verano ser azul de 2023? Sí. Pues el PP vuelve un poco a las andadas. Feijóo cumple trienio, sopla 3 velas al frente del partido, reconociendo que hay un debe en su haber. Yo no voy a ignorar que nos faltó completar el 100% de nuestros objetivos. No soy infalible, pero sí soy tenaz. Y no voy a parar hasta que logre que los españoles tengan un gobierno del que fiarse. Espera que la segunda sea la vencida y que la segunda llegue más pronto que tarde. Llegaremos un poco más tarde, pero llegaremos bien.
No renunciaremos a nuestros principios, ni a nuestro compromiso, ni a nuestro programa votado en las urnas. La falta de presupuestos, el embrollo del rearme llevan a Génova a pensar en fin de ciclo, aunque Feijóo trate de echar el freno de mano a las ilusiones que están empezando a desbocarse. Nada de dedito levantado diciéndole a los demás lo que tienen que hacer. Y nada de esperar a que nos toque. Nosotros trabajando para alcanzar la victoria. Tono muy mitinero. Si Vox usaba lo de derechita cobarde para el PP, Feijóo está acuñando lo del dedito levantado para Abascal y lo de déspota para Pedro Sánchez, al que le pregunta qué clase de república bananera cree que somos. Es él y solo él. Es un nuevo despotismo, todo para Sánchez pero sin el pueblo. Y en este régimen unipersonal, ¿qué sobra? El Parlamento. Bueno, y después de todo esto estaréis pensando que os falta algo, ¿no? Pues no lo vais a encontrar. No hubo una mínima mención a los pactos presupuestarios con Vox y, salvo en alguna conversación furtiva de pasillo, no se habló para nada de Mazón. Dicen en Génova que esto era una interparlamentaria y que no hacían falta los varones, pero claro, celebrar un tercer aniversario y no llamar a la familia más cercana de provincias pues quedó raro, pero sirvió para que el presidente valenciano no opacara la película electoral victoriosa que se está empezando a montar el Partido Popular. Junquera, gracias. A vosotros. Claro, hubo respuesta a este ambiente de victoria, sea cuando sea, por parte del Partido Popular, que quiere que sea lo antes posible, insistiendo en ese avance, en esa exigencia de avance de elecciones al gobierno. Hubo respuesta por parte de María Jesús Montero, que también estaba en Andalucía, como decíamos antes, y vino a decir algo así: que si quieren nuevas elecciones, que esperen sentados. Pues le quiero decir a los militantes del Partido Popular que no, que vamos a agotar la legislatura y que si quieren hacer cambios en el Partido Popular tienen por delante casi 3 años para poder desarrollarlo. Claro, no es la primera ni la última vez que pide Alberto Núñez Feijóo al presidente del gobierno. Yo creo que lo hace unas cuantas veces cada semana, que convoque elecciones desde la mañana siguiente de haber conseguido formar gobierno. Es verdad, Ramoneda, que ahora tiene la excusa de que no va a presentar los presupuestos y que va a haber prórroga, pero la prisa del Partido Popular, que ya se pone en modo elecciones, aunque desde el gobierno le digan ustedes siéntense que no, la legislatura se va a agotar, pero la prisa del Partido Popular es más que evidente. Bueno, es que lleva ya casi desde el primer día, ¿no? En vez de lanzar pues ideas políticas, en vez de lanzar proposiciones al gobierno para afrontar los grandes problemas que hay en este momento en Europa, en todas partes, y buscar pues de hacerse notar como portador de un proyecto político de envergadura para cuando le toque llegar, pues no. Feijóo dedica gran parte de su tiempo a encontrar la frasecita graciosa de cada día, ¿no? Un día toca él y solo él, otro día lo de hoy sea cuando sea, la otra descalificar a Sánchez por cualquier cosa que haga. Bueno, cada día está con alguna frasecita que es lo que a él parece que le da vida, ¿no? Pero a mí me parece que la situación del PP es mucho más compleja que todo esto. Es decir, cuando oíamos las palabras de Juan Manuel Moreno, lo primero que se me ha ocurrido es que quizás si Juan Manuel Moreno estuviese en el lugar de Feijóo, las cosas serían distintas para el PP. Yo creo que este es uno de los problemas que tiene el PP, que no tiene un liderazgo que sea, digamos, consolidado y representativo, lo cual le hace poner en evidencia en cada momento y lo cual le hace, por inseguridad, pasar de manera con autocensura con temas clave. Es decir, Feijóo tiene que pronunciarse sobre Mazón, Feijóo tiene que pronunciarse sobre Vox, y precisamente para poder ganar. Y no lo hace, pues por eso, por su inseguridad, por su... en el fondo está esperando que el otro caiga sin hacer nada notable para conseguir que el PP en Sánchez espacio crezca, tenga un proyecto con contenido y con sentido, algo más que echar a Sánchez, y por este camino yo le veo muy atrapado todavía. Insisto, me cuesta creer que con el liderazgo de Feijóo el PP pueda llegar a la presidencia del gobierno, pero tampoco veo que haya un impulso en el interior del partido que sea consciente de esta situación y que pretenda ir más allá del aguanta en el que en este momento están instalados. Antón.
Bueno, estaba escuchando a Josep y pensaba, ten cuidado con lo que deseas, porque cuando hablas de Moreno Bonilla, acuérdate cuando estaba Pablo Casado y todo el mundo decía, a ver si viene Feijóo, ay, a pesar de que algunos os avisamos, ay, ya verás cuando venga Feijóo, y mira cómo estamos, a ver si nos va a pasar lo mismo con Moreno Bonilla, ¿no? A ver, yo es que creo que el problema de Feijóo, ya lo comentamos alguna vez, es como en la película Interestelar de Christopher Nolan, ¿no? Que plantea lo de que hay líneas temporales y la posibilidad de que esas líneas temporales se entrecrucen. Él no está en la línea temporal en la que su cabeza tenía previsto estar. O sea, él está en un desvío. Él en su cabeza, en su momento, él está en la Moncloa y ya es presidente desde el 23 de julio del 23. Y esto es como un detour, ¿no? Un desvío que a ver si acaba rápido, lo más rápido posible. Es un accidente en la línea temporal y antes o después volverá a su línea temporal correspondiente, que es la de presidente del gobierno y después papa probablemente, ¿no? Porque, como ya nos ha aclarado, menos mal que lo ha aclarado, no es infalible. Bueno, es un avance. Y resume un poco la posición del Partido Popular, que es Dana, elecciones, Ucrania, elecciones, pensión, elecciones, Trump, elecciones, y ya está, y no hay más. Pero esto es una frustración cada vez. Bueno, no hay más, pero es porque se trata de volver a la línea temporal correcta, no seguir en esta línea temporal en la que además se nota que ni quiere estar ni sabe muy bien cómo estar, ¿no? Pues, hombre, es llamativo que acuse a Sánchez de ignorar al Parlamento justo la semana que ha ido al Parlamento a debatir sobre la situación geopolítica y la posición de Europa y la posición de España dentro de la posición de Europa en este momento. Nos habrá gustado más el debate, menos. A mí personalmente me pareció profundamente decepcionante, pero por parte de todos, porque, muy bien, el gobierno no tiene propuesta, ya bueno, y el principal partido de la oposición, que sepamos, tampoco. A no ser que su respuesta para la situación geoestratégica mundial en este momento sea elecciones. Entonces sí tenemos una respuesta, no sé si será muy efectiva, pero como estrategia no me parece la más adecuada. Yo creo que esa incapacidad para generar... Perdón, es muy expresivo de la simplificación de la política actual. Hay o no hay elecciones, no hay otro horizonte político. Bueno, pero es que lo que vimos en el debate de la semana pasada, pues lo que comentamos aquí también en alguna ocasión, que nuestra política internacional está dictada por chascarrillos de política local. Que el mundo están cambiando la situación geoestratégica, las prioridades, los equilibrios, las coaliciones, y nosotros hablando de elecciones, de la localización del móvil de A ver, Elisa. No, yo sí que quiero decir algo, porque sí me parece importante decir que ir a un debate en el Parlamento no es exactamente lo mismo que presentar un proyecto de presupuestos o que aprobar leyes, ¿no? Y la realidad es que el gobierno tiene un problema porque no tiene una mayoría en el Parlamento. Y esto, con independencia, y ahora hablo de Feijóo para repartir, que es la marca de la casa, pero esta es una realidad y insisto un poco en esa idea. No es lo mismo tener un debate en el Parlamento sobre lo que sea que te aprueben unos presupuestos cuya obligación es presentarlos, y esto es importante, o que no tengas mayoría para aprobar leyes. Y esta es la situación, y esta lleva siendo la situación desde el día 1 prácticamente, porque yo creo que hay que ser conscientes de que no había una mayoría para la legislatura, sí una mayoría para la investidura, pero esto no es lo mismo. Segundo tema, lo de Feijóo, totalmente de acuerdo con los dos. Es que no es que Feijóo se mueva en una línea temporal distinta, es que se mueve en un tiempo político diferente, que es de, digamos, yo lo comparo un poco con los tiempos del turnismo, entre comillas, más o menos tranquilo, donde, bueno, pues tocaba uno, luego le tocaba a otro, sin hacer muchas cosas. Estoy pensando en los tiempos de Mariano Rajoy, te iba a tocar llegar a presidente del gobierno. Eso se ha acabado, y yo creo que es que este señor no es consciente de eso. Y otra cosa muy importante, no es consciente de que tiene un problema fundamental con sus pactos con Vox, que aunque los obvie, evidentemente están encima, y en particular tiene un problema bestial con el señor Mazón. Entonces, que tú no digas eso no quiere decir que eso no esté, y sobre todo no esté poniéndote muchos palos en la rueda para ganar unas elecciones, con lo cual me da igual que sea Ucrania, que sean los presupuestos, y es que a lo mejor mañana convoca las elecciones y te encuentras con un resultado muy parecido al que los dos bloques, insisto, al que se tuvo el 23 de julio, y eso es un problema para España, porque lo que estamos viendo, que lo digo muchas veces, es que una coalición negativa para impedir que llegue otra coalición que te parece peor al gobierno, eso no supone gobernar. No tenemos presupuesto, no tenemos una política de defensa en un momento
como el que estamos viviendo, que es extraordinario, creo que todos estaremos de acuerdo, consensuada por los grandes partidos. No tenemos reformas estructurales, claro, pues podemos seguir así otra temporada y yo creo que como país ese es un problema grave, que el señor Feijóo no ve ni creo que lo vaya a ver en ningún momento, aprovecho para decirlo, y que tiene un liderazgo perfectamente inconsistente y errático, como hemos dicho aquí. En el abierto Elisa de la Noche, Josep Ramoneda y Antón Losada, que quería hablar. Tiene el turno de la palabra hablando de esa interparlamentaria con Alberto Núñez Feijóo como líder de los populares, pidiendo una vez más la disolución del Parlamento y la convocatoria electoral por parte del presidente del Gobierno. Antón. Bueno, estaremos también de acuerdo que no es lo mismo no presentar un proyecto de no presentar un proyecto de presupuestos e ignorar el Parlamento. Hay un amplio abanico y amplísimos escenarios. Si cada vez que alguien no presenta un presupuesto ya le podemos llamar déspota y dictador, bueno, entonces sí que estamos realmente elevando mucho los estándares de la democracia y de la calidad democrática en España. Hemos estado gobernados muchas veces por déspotas y dictadores, ¿no? Y la segunda cuestión, bueno, si el análisis es ese, oye, moción de censura. O sea, si realmente no puede, el gobierno no puede gobernar, el gobierno no tiene mayoría, moción de censura, porque tiene que haber o debería haber una mayoría alternativa, porque si no tienes una mayoría alternativa tampoco tú tienes mayoría. ¿Que el gobierno sufre muchas derrotas parlamentarias? Sí, pero es que es el Parlamento que quedó, es el Parlamento que salió, es lo que hemos votado, es lo que tenemos. Le pasaría a este gobierno y a cualquier otro, porque la situación es la que es y el nivel de fragmentación es el que es. Pero a mí lo que me sorprende es que la contundencia de los análisis de los estrategas y líderes del Partido Popular, esto es un desastre, el autócrata, el déspota, no tiene mayoría, se salta al Parlamento, no entremos ya en el tema de la corrupción, para no conectar con el debate sobre la presunción de inocencia que tuvimos en la primera parte de la tertulia. Hombre, el siguiente paso es muy obvio. Oiga, moción de censura, es que no tengo los votos para ganarla. Bueno, ya, ¿y? Es que las mociones de censura no se presentan únicamente para ganar. O tenemos que recordar, por irnos a los clásicos, la moción de censura que presentó Felipe González en su momento ante el gobierno de la OCDE y que le sirvió para presentar su programa de gobierno ante toda España. Y que seguramente fue un momento cumbre que anticipó el arrase del Partido Socialista en el año 82. Que las mociones de censura no se presentan solo para ganar, son un instrumento político que permite certificar la debilidad o no del gobierno, la existencia o no de una alternativa. Entonces, claro, a mí me lleva a una conclusión, que usted no presenta una moción de censura, no tanto porque no tenga miedo o no esté seguro de ganarla, sino primero porque no tiene alternativa, porque si no, no renunciaría a ese escaparate y a ese altavoz y a esa enorme proyección en este momento de máxima debilidad del gobierno, y sobre todo le obliga a demostrar con quién va, con qué votos cuenta y con qué apoyos cuenta, que son esos votos y esos apoyos de ese señor del que usted me habla, claro, del que no el líder de Vox, del que él no quiere hablar. Josep. Claro, es que esta estrategia de estar por allí, pues eso, te sitúa en función del otro. Depende de que el otro se vaya desgastando o no se vaya desgastando, que vaya encontrando apoyos o que no vaya encontrando apoyos. A mí me parece incomprensible en la posición, en la situación en que está en este momento Rajoy, que por un lado... Feijóo. Ay, perdón. Te traiciona. No, nos pasa sí, mucho. Sí. Bueno, le echas de menos. Claro que sí. Somos muchos, somos hombre, es que era muy simpático. Bueno, pero no, Feijóo, Rajoy era mucho más, sabía mucho más lo que hacía, pero bien, esto es otra historia. Sí, sabía bastante más lo que hacía. Sí. No digo, lo primero que tendría que hacer una situación como la que estamos en Europa en este momento es apuntar al gobierno para hacer pactos de Estado en las cuestiones que se están discutiendo de fondo en este momento y llegar a criterios compartidos sobre cómo se tiene que hacer este rearme no solo militar sino político, moral, cultural de Europa y buscar vías de estas que transmitieran la sensación de que hay un proyecto para España de futuro que él lleva en la cabeza y que contribuirá a que se siga avanzando hasta que el momento en que que él pueda llegar. Esta es la primera cuestión. Y la segunda, afrontar
el caso Abascal, ignorando a Abascal. Lo único que hace es dejarle espacio a Abascal. Abascal va creciendo por allí donde Feijóo le deja espacio y es incapaz de afrontar el tema Abascal, ponerlo en su sitio y, digamos, minimizar el papel y su presencia. Pues no. Cuesta mucho de entender que se mueva con esta simple inercia de ir cada día pues haciendo alguna broma, haciendo algún chistecito y que haya elecciones ya. Y creo que tenía espacio, creo que tendría en este momento mucho espacio en Europa con las cosas que se tienen que cambiar, con el debate intenso que hay en este momento, con los movimientos de Macron, de Starmer, de Merz, pues se pueden decir cosas y se pueden proponer ideas, pero claro, para ello hay que tenerlas. Elisa. Sí, totalmente de acuerdo con Ramoneda. Yo creo que era un momento, o es un momento realmente importante para, si hubiera un líder de la oposición solvente, cosa que me parece que no hay, y yo tampoco echo de menos a Rajoy porque creo que tampoco lo hubiera sido, pues era otro sí, tipo Elisa, de líder. Sí, no, para un momento como esto me refiero. Aquí necesitas, digamos, personas vamos a decirlo así, con un nivel mucho mayor de solvencia, no en el cortoplacismo, no en que si ahora el chistecito y no sé qué, estamos hablando de otra cosa, es que los tiempos han cambiado y claramente Feijóo no es esa persona. Cuando lo tendría, insisto, fácil, porque reitero, tienes un gobierno que no tiene mayoría en el Parlamento y esto nos pongamos a decirlo como sea, no sé, me podéis llamar analista de la derecha, esto es una realidad, lo estamos viendo todos los días, tuvo una mayoría para la investidura y eso está bien, pero claro, no tienes un pacto o un acuerdo de legislatura, lo vemos todos los días, por tanto es un momento maravilloso para un líder de la oposición serio, para, digamos, no ya para plantear una moción de censura, que estoy de acuerdo con Antón, se puede plantear por motivos políticos. Es la consecuencia lógica. Sí, pero lo que quiero decir es que necesitarías otro tipo de líder que no estuviese en el corto plazo, en los chascarrillos y tal, porque efectivamente te han abierto, no estoy de acuerdo con Ramoneda, tienes abierto un espacio tremendo, no solo a nivel nacional, que también, porque, insisto, el gobierno está en una posición lógicamente de máxima debilidad por la falta de apoyo parlamentario, no por otra cosa, y porque el momento internacional es el que es, y sin embargo es evidente que no lo va a utilizar, me temo por España, no por él, y que eso no va a suceder, ¿no? Y probablemente pues sigamos con el tran hasta las siguientes elecciones, si es que son en el año que viene, en el 27, y con esta idea de me va a tocar, pues mire usted, no es algo, digamos, que parezca razonable, y totalmente de acuerdo con Ramoneda, y también es que es muy triste no pensar que no es posible llegar a un gran pacto como sí llegan en el Parlamento Europeo, que se nos olvida que en el Parlamento Europeo sí se llega a pactos importantes en cuestiones, por ejemplo, como el tema de la defensa. Pero en fin. De este fin de semana y todavía de la política es también la asamblea de Sumar, en la que culmina la transformación de la plataforma en un partido tradicional. Tendrá una nueva directiva, a partir de ahora Sumar, en la que Yolanda Díaz va a ser la número 3, pero lo importante fue el mensaje que trasladó la vicepresidenta del Gobierno, porque Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos Díaz días. llamó a la unidad de la izquierda y Sumar pretende aglutinar al resto de fuerzas en torno a estas siglas y ofrece primarias dentro del partido en un gesto hacia Podemos. De momento, eso sí, no ha habido respuesta. Sí, de la asamblea de Sumar, con la que la formación ha querido pegarse un chute de optimismo, salen varios mensajes. Por un lado, el clásico pidiendo unidad a la izquierda. No es nuevo porque Yolanda Díaz ya lo ha repetido en distintas ocasiones en las últimas semanas, pero ayer, sin mencionarlos, la vicepresidenta cerraba su intervención lanzando una petición de unidad, entre otros, a Podemos. La gente no quiere que pensemos igual. Somos maravillosas, siendo más verdes, más feministas, más pacifistas, más laboristas, más diversas, más comprensivas, pero la gente lo que quiere es que caminemos juntas. Veremos qué dicen hoy en Podemos en este Día de la Marmota con la unidad, pero en privado reconocen que concurrir con Sumar ahora mismo es una quimera. De ahí que de la asamblea de Sumar saliese otra idea para su relevancia, fiarlo todo al papel de Yolanda Díaz dentro del gobierno de coalición. La batalla por el SMI, la reducción de la jornada laboral o la agenda social serán claves para el futuro de Sumar. Hay que relanzar la agenda social en el Gobierno de España. El momento es ahora, no llega con resistir. Ante la ofensiva del odio, ante la ofensiva de las guerras, más que nunca, agenda social. Sumar, Ángels, que tras esta asamblea ya es un partido político al uso, también hará bandera de su rechazo al plan de rearme de 800.000 millones de euros de la Comisión Europea. Josu, gracias. A vosotros. No quiero detenerme mucho en esto porque quiero ir a los aranceles, pero una cosa, Ramoneda, es lo que quiera Yolanda Díaz y otra cosa es lo que el resto de la izquierda quiera. No,
es una historia triste que la hemos visto tantas veces que ya hasta da pereza, ¿no? Pero sí. Hay circunstancias históricas favorables. Aquí hubo una que todos conocemos que provocan pues que a la izquierda de la socialdemocracia aparezca gente que se logran inmediatamente una cierta reputación, una cierta imagen, que arrastran, que se crea un movimiento, una situación favorable, que llegan incluso a tener algunos resultados electorales muy, muy estimables, e inmediatamente se despliega la psicopatología, las pequeñas diferencias, la incapacidad de soportarse los unos a los otros, egos probablemente sobreestimados, y empieza la decadencia. Y cuando empieza esta decadencia, como que los orígenes de las fracturas son tan lamentables en relaciones personales, pequeñas disputas para pequeñas cuotas de poder, etcétera, etcétera, se acaba haciendo absolutamente imposible cualquier reconstrucción, y el espacio va desvaneciendo, se va desdibujando como está ahora. Y en este momento es que ¿a dónde llevan? Esta es la cuestión. Elisa. Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Y como bien dice Ramoneda, que claro, estás hablando de cuestiones personales. Yo lo voy a elevar un poco, decir más bien de odios africanos, ¿no? Entre, digamos, los principales líderes de este ámbito político, lo cual, por muchas buenas palabras, yo creo que no se va a llegar a nada, porque se ponen las personas y los egos por encima de los proyectos políticos, y eso, como bien dices, es que lo llevamos viendo mucho tiempo, ya es un poco hasta aburrido volverlo a decir, ¿no? Con lo cual supongo que estaremos otra vez en el mismo escenario. Antón. Bueno, yo creo que lo primero, hemos pasado una década para volver a los partidos políticos, lo cual no está bien, está bastante bien. Sí. Hemos hecho un recorrido de veníamos a acabar con los viejos partidos políticos y hemos acabado para volver donde estábamos. Para volver donde estamos, un poquito peor, te diría yo. Las excursiones intelectuales siempre son interesantes. Yo creo que lo que ha pasado este fin de semana plantea el dilema que en este momento hay a la izquierda del Partido Socialista, ¿no? Por un lado tienes la opción Sumar, que vamos a ver cómo gestiona una situación donde su principal activo electoral no está en el liderazgo del partido, o está en segunda fila en el liderazgo del partido, que es una situación a la que la izquierda no está especialmente acostumbrada. La derecha un poco más, pero la izquierda no está especialmente acostumbrada a que el activo electoral, al que arrastra los votos, pues no esté en la primera línea, ¿no? Incluso haya tenido que retirarse de la primera línea porque ese activo electoral no ha conseguido buenos resultados electorales. Pero yo creo que se ha permitido visualizar los dos caminos que tiene la izquierda del PSOE en este momento. El camino que propone Yolanda Díaz y Sumar, que es una fuerza que aspira a ser más grande, que aspira a ser gobierno, que cree que se llega y se crece en la sociedad a través de las políticas, y el proyecto que ofrece en este momento Podemos, que es un proyecto mucho más instalado en la idea de resistir, hacernos con un espacio político que sea más o menos relevante y, a ser posible, determinante, aspirar a unos resultados que nos permitan entrar en los parlamentos y desde ahí tener un papel activo, ¿no? ¿Qué le decidirá al votante? Pues lo iremos viendo a lo largo de las sucesivas elecciones, pero es un dilema realmente relevante para las hipotéticas elecciones generales por las que tanto suspira Feijóo, porque está claro que no hay en este momento ninguno de los dos grandes partidos está en condiciones de gobernar sin apoyos, ¿no? El Abierto. Ser podcast. El Abierto, Elisa de la Nuez, Josep Ramoneda y Antón Losada. El miércoles es lo que ha llamado Donald Trump el Liberation Day, el Día de la Liberación, que consiste en el día en que va a imponer aranceles generalizados. Pero antes de llegar a ese momento, Trump ha amenazado ya intereses españoles, en concreto a la compañía petrolera Repsol. Javier Ruizola de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? A la que prohíbe exportar petróleo desde Venezuela. Sí, es una prohibición por carta del Departamento del Tesoro americano, enviada el viernes a Repsol y a otras compañías. La notificación es para Repsol, es para Eni, la italiana, es para la estadounidense Global Oil Terminals y lo había sido antes para Chevron. Es una, prohibición, Ángels. Quienes son veteranos en Repsol dicen, llevamos allí desde 1993, no habíamos visto nada parecido. Bueno, es algo que es apresurado, es extremado y sobre todo es generalizado. Es apresurado porque antes del miércoles deben detenerse todos los pagos a entidades venezolanas y todas las operaciones tienen que estar terminadas antes de finales de mayo, cuando deben liquidarse las operaciones allí.
Insisto, inaudito desde el 93, que es cuando Repsol opera en Venezuela. Es extremado porque Repsol no ha hecho comentarios todavía, pero la compañía se expone, según sus memorias, a un agujero de 504 millones de euros. 504 millones, Ángels. Recordemos que Repsol tuvo el año pasado 1.700 millones de beneficios. Es un agujero de 500. La alternativa es peor. Si sigue operando en Venezuela, la Casa Blanca no le permite operar en Estados Unidos, que es el 4% de sus ingresos totales. Así que esto, ya digo, es apresurado, esto es extremado, pero lo peor es, esto es generalizado para toda España, esto va más allá de Repsol, porque Estados Unidos le ha dicho a Repsol que si sigue exportando, el país receptor de ese petróleo venezolano, es decir, España, tiene aranceles del 25% para todo el país, que los aranceles serían para todos los productos españoles. Así que lo que ha hecho Trump parece otra vez puro Trump, desbordando absolutamente su propia soberanía nacional. Y nos decías a las 9 que los mercados ya están respondiendo con una caída en bolsa, y es una caída, además luego lo ampliábamos un poco, contundente para Repsol. Sí, tan contundente que el IBEX ha abierto un 0,4 abajo. Repsol es el valor que más cae ahora mismo, de toda la bolsa española. Está cayendo más del 2,5%. La caída de Repsol es muy contundente, pero es que la del resto de petroleras afectadas lo está siendo más. ¿Quién es la que más cae ahora mismo en Italia? Eni. Está cayendo otro 1%. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero ahora mismo hay nervios. Josu Maz, el presidente de Repsol, habla a las 11:30 en el Wake Up Spain, así que estamos todos pendientes, pero desde luego los mercados preocupados. A ver qué es lo que dice. ¿Qué efecto puede tener esto, Javier? ¿Qué impacto va a tener este nuevo golpe de Trump al petróleo? Pues hay un efecto muy claro aquí, para nosotros ya, para el mercado petrolero en general. Si salen de Venezuela Repsol, española, Eni, italiana, es decir, si salen empresas aliadas de Estados Unidos, van a entrar otras a explotar ese mercado de petróleo. Y van a entrar compañías de China, fundamentalmente, o de Rusia o de Irán. Así que el primer impacto geoestratégico que deja esto es que el mercado, un mercado clave como el del petróleo en Venezuela, va a dejar de estar en manos de aliados de Estados Unidos para pasar a compañías chinas, iraníes, rusas, es decir, a compañías que, vamos a decirlo así, Ángels, transparentes y muy, muy limpias, incluso en lo contable tampoco son. Este es el primer efecto geoestratégico. El segundo efecto es que esto va a agravar el problema que intenta solucionar, que es el de la inmigración. Trump tiene un problema porque ha habido 7 millones de venezolanos que han dejado el país en la última década. Si tú hundes la economía en el caos, eso no frena la inmigración, eso dispara la inmigración. Todos los analistas están diciendo esto va a generar una diáspora venezolana todavía mayor. Y luego está nuestro problema, Ángels, el tuyo, el mío y el de quien nos está escuchando. A pie de surtidor, esto, como todos los aranceles, lo vamos a pagar en precio. Menos oferta de petróleo resulta inevitablemente en precios más altos del petróleo, en precio más caro en el surtidor. Así que el Liberation Day está siendo bautizado por los economistas como Demolition Day. Y luego está, si quieres, lo de que hablemos en términos políticos. A ver si los bolivarianos en Venezuela, a ver si los bolivarianos venían de la Casa Blanca. Hasta luego, Javi. Hasta ahora. Ese Liberation Day, que ya los economistas empiezan a llamar Demolition Day, es el miércoles que viene. Recordemos, van a entrar en vigor esos aranceles con los que Donald Trump lleva semanas amenazando. Lo más nuevo es lo que afecta a Repsol, pero Trump lleva semanas amenazando a medio mundo con la entrada en vigor de esos aranceles, incluida a la Unión Europea. Un castigo, dice él, recíproco, con el que el presidente estadounidense pretende penalizar a los muchos gobiernos extranjeros, lo han escuchado, que llevan décadas aprovechándose de nosotros, de su país, de Estados Unidos. Es una afirmación que ha repetido esta madrugada a bordo del Air Force One, donde ha añadido que sus aranceles serán mucho más generosos que los de esos países que han sido con Estados Unidos, los aranceles de esos países con Estados Unidos. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Se anunciarán el miércoles, día 2 de abril, esos aranceles empezarán a cobrarse el jueves a los países con los que Estados Unidos mantiene un déficit comercial, que es prácticamente con todos, un castigo generalizado que va a golpear de lleno también a los consumidores estadounidenses, que están viendo ya cómo se encarecen miles de productos importados, mientras crece todavía más la incertidumbre en los mercados por los efectos de esta guerra arancelaria.
Sí, va a ser este miércoles, 2 de abril, cuando la Casa Blanca anuncie estos aranceles recíprocos a los países que Donald Trump considera que mantienen una relación comercial desigual con Estados Unidos y que temen tanto socios como enemigos de Washington. Un día que Donald Trump ha bautizado Liberation Day. That's the real Liberation Day of America. I call it Liberation Day. April 2nd is Liberation como Day. el Día de la Liberación. De hecho, su equipo lleva semanas diseñando estos aranceles y analizando los distintos acuerdos comerciales país por país. Y paralelamente, en estas últimas semanas también hemos visto cómo el presidente Trump ha continuado con su ofensiva arancelaria, como por ejemplo los recientes gravámenes del 25% a todos los coches extranjeros. Es una medida que, según la mayoría de expertos, va a encarecer el precio de los coches en Estados Unidos, aunque Donald Trump aseguraba ayer en una llamada con la cadena NBC que esto no le podría importar menos porque a la larga dice que va a incentivar la producción y la venta de coches americanos. Y es que esta es la razón a la que se remite una y otra vez Donald Trump, que aunque los precios se encarezcan y los países afectados contraataquen, 1, hay que reducir el déficit comercial y 2, hay que generar la creación de puestos de trabajo y de producción estadounidense para, a la larga, hacer América rica otra vez. Sin embargo, Ángels, la más que probable subida de precios y la inflación y la inestabilidad con la que Donald Trump gestiona su política arancelaria ha generado una incertidumbre que ya se ha sentido en los mercados y que preocupa a inversores y consumidores. Ayer, de hecho, su director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, no negaba los posibles altibajos que van a generar estos inminentes aranceles. The naysayers will be proven wrong if they're a little bit nervous about the blips from this week to next. Pero al igual que la mayoría de su equipo, mostraba una fe ciega en Donald Trump, asegurando que la edad de oro está por llegar y que los que lo dudan se darán cuenta de que estaban equivocados. Sara, gracias. A vosotros. Y primera reacción del Gobierno de España al ultimátum dado por Donald Trump a Repsol, la empresa española a la que prohíbe la exportación de petróleo de Venezuela. Es el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, en Telecinco. Tranquilidad, discreción, diálogo, esos son nuestros primeros pasos en contacto con la empresa. Y por supuesto, que a nadie le quepa la menor duda, el Gobierno de España va a defender siempre los intereses de Repsol y de cualquier empresa española que lo necesite en el mundo. Bueno, entonces los ataques de Donald Trump son por tierra, mar y aire, a todos los sectores, a todo bicho viviente, con las consecuencias, y lo estaba diciendo antes Sara Canals, que va a tener para los propios ciudadanos de los Estados Unidos. Uy, he perdido a Antón, ¿otra vez? Aquí estoy. Vale. Antón, no. Os iba a decir que no todos son malas noticias. Ha vuelto la luz. Vale. Bueno, menos mal. En Radio Galicia. Vamos a cerrar con una nota de optimismo. A ver, primero, esta película ya la vimos. En los años 80, Ronald Reagan llegó exactamente con el mismo discurso. El enemigo entonces era Japón, que iba a conquistar el mundo, todas las televisores eran japoneses, todos los electrodomésticos eran japoneses, todos los coches eran japoneses, puso gravámenes del 50 y del 100% a los productos que venían de Japón, y el resultado fue el que fue. Lo poco que quedaba de la industria automovilística estadounidense se fue al garete, y que yo sepa, los electrodomésticos siguen siendo de marcas que no vienen precisamente de Estados Unidos, y Ronald Reagan acabó convertido en uno de los grandes apóstoles de la globalización y el comercio libre, ¿no? Entonces esto es algo que efectivamente hay que tomarlo con tranquilidad, porque una guerra de aranceles no es sostenible. Yo creo que Trump, no sé si lo sabe o no, pero él juega, si os fijáis, con el miedo al arancel. Porque al final, yo ya he perdido la cuenta, ya no sé qué aranceles están en vigor y no, por ejemplo, en el caso de Canadá y México, ¿no? Pero yo creo que el mundo le va cogiendo el truco. Y el truco es: amenazo con un arancel, te sientas a negociar, y a cambio de que yo retire el arancel, tú me das determinadas concesiones. Bueno, eso es un truco que puede funcionar 15 días, 20 días, 30 días, pero no mucho más, porque si algo sabe cualquier economista es que esto no es sostenible en el largo plazo, que los aranceles no tienen ese efecto, que no producen esa revitalización de la economía y de la capacidad productiva de un país. Josep. Yo creo que estamos en un momento distinto. El de Ronald Reagan fue el proyecto que puso en marcha la revolución llamada neoliberal y que produjo cambios significativos liberalizó las democracias occidentales y tuvo su recorrido. En este momento, pero tenía unos
ser propietarios, digamos, tenía un poder económico distinto del que en este momento influye sobre Donald Trump. Y en estamos en otra fase, que es la siguiente, el paso a este nuevo sistema político económico en el que hay dudas sobre el papel de la democracia y que el poder se concentra en un número muy determinado de personas, que son los que han colocado a Trump, de superpersonas, que son los que han colocado a Trump allí. Trump en este proceso ha acabado de perder definitivamente la noción de límites. Es un ejemplo de comportamiento nihilista absoluto. Y mi duda es, viendo cómo él sigue dándole una y otra, y ahora mi duda es, digamos, hasta cuándo podrá aguantar eso. Y si los propios que le han llevado hasta aquí están realmente interesados en seguir por esta vía o le dejarán por el camino. Un minutito, Elisa. Sí, no, para decir que la película es la misma, pero el protagonista no tiene nada que ver. Totalmente de acuerdo con Ramoneda. Estamos ante un personaje absolutamente imprevisible, que además es un poco todas sus declaraciones como si fuera un showman, ¿no? Que es básicamente lo que es. Y yo me lo tomaría en serio. Es decir, yo creo que los mercados se lo toman en serio, lógicamente. Hay una incertidumbre total, hay una falta de respeto total a las normas y hay una guerra económica y comercial con sus socios, los que supuestamente eran sus socios, que además deja margen, como bien habéis dicho, a que entren, digamos, los chinos o los rusos a jugar, digamos, en Venezuela. Con lo cual, vamos, yo me lo tomaría muy en serio. Antes de terminar este abierto, nos vamos a ir un minutito a las puertas del Tribunal de París, donde hay una gran expectación, porque hoy la justicia va a dar a conocer la sentencia que puede inhabilitar como candidata a la líder de la ultraderecha, Marine Le Pen, y generar un auténtico terremoto político en Francia. A las puertas de ese tribunal en París está nuestro corresponsal Vicens Batalla. Buenos días. Hola, buenos días, Sánchez. Pues sí, Marine Le Pen acaba de llegar a la sala del juzgado hace 10 minutos, acompañada de su abogado, sin hacer declaraciones y tal como hemos visto, con el semblante serio, porque la tensión es palpable entre la cúpula del partido de ultraderecha. Este veredicto a Marine Le Pen la puede apartar de la carrera política, en especial de sus aspiraciones para acabarse convirtiendo en presidenta en las elecciones de 2027 y de entrada a repetir como diputada si vuelven a haber legislativas anticipadas, aunque por jurisprudencia francesa no perderá su actual escaño. Pero de confirmarse esta inhabilitación inmediata, aunque apele, esto significaría un descalabro en el espacio de la ultraderecha francesa, que tendría que buscar a otros líderes, y cambiaría también las cartas en la política francesa en general. La lectura de la sentencia empieza ahora a las 10 y las penas las conoceremos durante la mañana y primera hora de la tarde. Pues a partir de las 10 de la mañana conoceremos o empezaremos a conocer, gracias Vicens, Hasta luego. La lectura de esta sentencia a Marine Le Pen, que puede marcar su futuro político, pero no solo el suyo, sino también el futuro de la ultraderecha en Francia. Veremos qué pasa. En cuanto tengamos noticias se lo contamos. Señor azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio, señor azul. ¿Esta te gusta, Antón? Mucho. Es nueva. A mí también es nuevísima. Dice Brian que es nueva, que la han sacado esta mañana. En este momento la estamos estrenando. Sí. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Cuéntanos. Bueno, lo ha contado en realidad Javier Ruiz en este programa, La Voz Económica de la cadena SER. A partir del miércoles ya pueden hacer ustedes las declaraciones de la renta, pero son declaraciones fiscales. Las otras, las declaraciones vitales, las que todavía no saben cómo resolver, nosotros lo que les proponemos es que la hagan ya y que la hagan con un asesor gratuito que es Bob Pop, llamando al 900 100 800. Aquellas declaraciones que están por hacer personales, aquellas dudas que tienen de cómo han de manejarse en la vida, se la resuelve Bob Pop de manera gratuita en el 900 100 800 a partir de ahora. ¿Cómo hilas también las cosas? A partir de las 10:30 tendremos la dupla. ¿También está hilado? Es muy curioso porque en un artículo del diario Ahora, del muy reivindicado Manuel Chávez Nogales, ¿sí? En 1932 se le pedía a Ricardo Zamora, portero del Madrid, Barcelona y Español, que predijera cómo sería el fútbol en el año 2000. Remotísimo. Anda. ¿En qué año? En el año 2000, en 1932. Yo tengo una predicción para el año ese. Acertó en casi todo. En casi todo. Así que nos hemos dicho, si Ricardo Zamora fue capaz de acertar,
cómo vemos nosotros el fútbol dentro de 100 años. ¿Y tú qué predicción tienes, Antón? Yo, sí, que el equipo que va a ser beneficiado por los errores arbitrales va a seguir siendo el mismo. Perfecto. Ya lo decía Zamora en esta sobre los errores arbitrales, hablaba en esta no, sobre el equipo más beneficiado. Sobre eso no decía nada, quizás porque estuvo en los dos. Ah, vale. Pepe, dale. Bueno, el artesano Pablo Ortiz de Zárate, los mejores cuadros de amor de la historia de Mar Chagall, pintados para su mujer. Eso va a ser a partir de las 11. Y a las 11:30, pues mira, nos llegó hace un tiempo un libro a la redacción, una novela con un título muy sugerente, y eso nos inspiró un mito. La novela de Sibila Freijo, y el título del libro es Señora, lo será tu puta madre. Me encanta. Es tan contundente que hemos decidido hacer un mito sobre ese mito de la edad, ese momento en que a todos nos molesta que nos digan señor o señora. La primera vez que te llaman señor o señora, que te dan ganas de contestar el título del libro. Exactamente, pues eso vamos a partir de las 11:30 en Mitos 2.0. Pues este es nuestro Hoy por Hoy hasta las 12:20 de la mañana. Elisa de la Nuez, Josep Ramoneda, Antón Losada. Hasta la semana que viene. Hasta luego, gracias. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.